Sí, perfecto. Bien, nada, saludarte, Pepe, por la invitación, muchas gracias. Saludar a la colega que está también en la conducción de esta conversación vía Zoom, vía Internet, y aclarar, ¿no? Decir lo concreto en función a cuál es el estado en el que se encuentra la norma de la 31.083, que es justamente la ley de la ONP. Se aprobó, como sabes, el 4 de diciembre, se aprobó el 4 de diciembre, se promulgó por insistencia el 4 de diciembre la norma, y a la semana siguiente, el 9 de diciembre me parece, el Ejecutivo planteó una acción de inconstitucionalidad, y el día martes, el 3 de febrero, se va a revisar en el Tribunal Constitucional el carácter constitucional que supuestamente esta norma, a entender del Ejecutivo, estaría vulnerando. Básicamente porque dice que se ha vulnerado el artículo 10, 11 y 12 de la Constitución, se ha vulnerado también el artículo 43 de la Constitución, se ha vulnerado, según ellos, el artículo 118, numerales 3 y 17 de la Constitución, y el artículo además también 79 de la Constitución. Son dos puntos que ellos alegan concretamente. Primero, el carácter intangible de la pensión que supone los fondos previsionales de la ONP, y en segundo lugar, digamos, la iniciativa que ha tenido. ¿Quién ha sido el autor de este proyecto de ley? Dicen ellos que el Ejecutivo es quien tiene toda la carga y la iniciativa, o el deber de iniciativa presupuestal y económica en la conducción económica de un país, y no el legislativo. Eso es relativamente cierto, es relativamente correcto, pero lo que hay que entender desde la perspectiva nuestra es que el Congreso, dentro de su amplio gama de facultades legislativas, ¿no? Ha establecido como una necesidad nacional y una lógica de conveniencia por la coyuntura que significa el estado de emergencia, de pandemia y de restricciones de derechos diversos, que esto se dé. Porque además no es que se esté cogiendo el dinero del patrimonio del Estado para malversarlo, sino lo que se está haciendo es reconocer el derecho de estas personas que a lo largo de muchos años, durante muchísimos años, se le ha descontado hasta el 13% de su nómina, y además no han tenido ningún beneficio. Y la situación ahora mismo se presenta de modo muy complicado, ¿no? Sabemos perfectamente, como ya lo has adelantado, Pepe, también, que en los próximos días vamos a tener una situación bastante grave, en donde la cuarentena rígida, donde el confinamiento rígido va a significar que muchas personas se queden sin subsistencia, y el 75% de la población nacional está o es una economía informal, sobrevive con economía informal, y el dinero que tienen estas personas, el dinero al que se le han descontado, es su dinero. No estamos cogiendo el dinero de nadie más que de ellos mismos para devolverle a ellos hasta una cantidad aproximada de la UIT que se le va a pagar finalmente, que se le va a devolver. Un segundo punto es el impacto económico que ellos dicen que se va a producir. Estamos hablando entre 15.000 y 16.000 millones de soles. Dicen que eso no estaba presupuestado. Y lo que también has dicho en su momento, Pepe, es correcto, en el sentido de que ¿qué ha hecho el Estado con ese dinero? Ese dinero que durante muchos años se le ha descontado, y luego ha hecho lo que ha querido con ese dinero. Ha construido hasta el edificio del centro cívico, me parece que han construido con ese dinero. O sea, quien ha malversado finalmente el dinero de los contribuyentes, o en este caso, perdón, de los pensionistas, no han sido sino el propio Estado. Y es debido a la irresponsabilidad y lo que ha significado esta situación de desmanejo de los propios fondos de los pensionistas, que estamos en una situación en la que prácticamente a ellos se les ha robado, se les está robando su dinero, ¿no? Entonces hay un primer tramo también, sabes tú, Pepe, que ya se ha cumplido, que es con los jubilados, hasta 930 soles. El problema es que el Ejecutivo no ha aprobado el reglamento, y tampoco ha empezado con las devoluciones parciales que debieran haber sido a los 30 días de aprobada la ley, y una vez desembolsado, luego de 30 días de procedimiento de petición, a los 90 días la segunda parte, en tanto que el monto global era de una UIT. Entonces, en esa espera estamos, Pepe, en esta espera estamos, y yo creo que el Tribunal Constitucional, bajo la conformación que está, porque además ahí hay un tema no solamente jurídico, sino también hay un tema político que hay que entender. El Tribunal Constitucional tiene una partición de 4-3, de 3-4 de vez en cuando, y hay que ver, pues obviamente, bajo esa perspectiva, que ese Tribunal Constitucional, que en su momento
ha tenido ya posiciones claras, antipueblo, antipopulares, ¿no? Podría darnos un grave revés, pero obviamente hay que estar atentos ante una situación de esas características, Pepe. Miguel, ¿cómo se llama? Ahí tengo unas preguntas. Miguelito, con respecto al tema en el TC, para declarar inconstitucional la norma, ¿cuántos votos se necesita? He escuchado que creo que tienen que haber 5 de los 7 o 4 o 3. 5 votos. Para declarar inconstitucional se necesitan 5 votos del pleno del tribunal. Y también una de las razones de lo que están llamando a la inconstitucionalidad es que tenía carácter contributivo el aporte de los hermanos de la ONP. ¿Puede o afecta en algo la jurisprudencia que hay con los hermanos de FONAVI? Los hermanos de FONAVI al final ganaron su ley en el TC hace más o menos un año y medio. ¿Esto podría tomarse también como una jurisprudencia para este caso? ¿O tú cómo lo has analizado? Obviamente también el tema del FONAVI es un tema importante y como dices tú, forma un precedente importante en toda esta situación, porque lo que en ese momento se pretendía de los fondos de vivienda, ¿no? Lo del FONAVI, era justamente un beneficio a futuro de las personas que contribuían bajo una lógica de fondo solidario. La ONP es un fondo solidario, ¿no? Entonces, a igual razón, igual derecho, bajo esa perspectiva, porque finalmente, aun cuando estas personas pudieran utilizarlo para lo que le dé la gana, ¿no? En este sentido, obviamente podían haberlo hecho también para su vivienda. Entonces, esa lógica de fondo solidario, que es el sustrato de lo que significa estos fondos de aportación para el FONAVI, y que en su momento finalmente fue vencido el Estado y luego obligado a devolver bajo lógicas escalonadas y tal, pues obviamente forma también parte de estos antecedentes que bien podría tener el Tribunal Constitucional para declarar infundada la pretensión del Ejecutivo. Un Ejecutivo, Pepe, que además ya lo has adelantado también, se caracteriza desde el gobierno de Vizcarra por haber observado, por haber demorado, por haber hecho lo imposible para que las leyes en favor del Estado, del pueblo en este caso, lleguen a buen término, ¿no? Y nos han demorado muchísimo, porque ni siquiera era que observaban, sino que dejaban que pase el tiempo y una vez que llegaba la insistencia, esperaban también el tiempo necesario para que finalmente la norma fuera promulgada por el propio Congreso de la República. Miguel, ¿cuáles serían las sanciones que se tienen que tomar con los funcionarios por la no promulgación de la ley? ¿Hasta quiénes podrían sancionarse por violar prácticamente la promulgación y no cumplir con la ley? La ley, por más que una vez promulgada la ley, cosa que ya sucedió en diciembre del año 2020, se ha debido plantear o se ha debido ya programar las entregas bajo lógicas reglamentarias. Eso no lo ha hecho el Estado y obviamente eso constituye una infracción a los deberes funcionales que tiene el Estado. Hay un delito que se llama omisión de funciones, ¿no? Y esa perspectiva de omisión de funciones genera no solamente responsabilidad política por parte de quienes manejan la cartera política, en este caso el Ministerio de Economía, por ejemplo, pero también desde luego la responsabilidad penal de las personas que están directamente vinculadas al hecho omisivo. Entonces ahí hay una situación que o este Congreso, de lo que le queda hasta el mes de julio, o el siguiente Congreso va a tener que tomar las riendas del asunto, porque no es una cuestión de que solamente yo me hago de la vista gorda, no apruebo el reglamento y dejo que el tiempo pase. No es así, no es así de fácil. ¿Y a quiénes incluiría esta denuncia penal? Al presidente. A ver, estamos hablando de los órganos de gobierno, ¿no? Básicamente el primer ministro y los ministros. Hay que recordar que el presidente de la República, lo dice la Constitución, no es responsable penalmente, ¿no? Entonces, lo son los ministros que cogobiernan con él, ¿no? Pero obviamente sí hay responsabilidad política dentro de la lógica que significa el hecho de la dirección del Estado en función a lo que significan las demandas ciudadanas. En este caso, hay una necesidad coyuntural de vida o muerte y obviamente el gobierno y el Estado no está cumpliendo con sus funciones. Miguel, por más que en el caso hipotético que el TC no apruebe nuestra ley de ONP, la denuncia penal contra el ministro y la premier continuarían porque no cumplieron con promulgar el cronograma a tiempo. Es discutible jurídicamente, pero obviamente políticamente la cosa camina de otra manera.
Discutible jurídicamente porque ellos se podrían amparar en el sentido de que, ya ves, el Tribunal Constitucional nos dio la razón, era una norma espuria, una norma que profilácticamente fue excluida digamos, del panorama legislativo, ya no existe, ¿no? Y se escudarían en ello. El tema está cuándo es que se configura el delito de omisión de funciones, ¿no? Entonces, ahí el asunto se configura básicamente cuando nace la obligación de cumplir con la ley. ¿Y cuándo nace la obligación de cumplir con la ley? Cuando se aprueba la norma y dice que se tiene que cumplir a las 24 horas de publicada la norma. Entonces, una vez que se publicó la norma y pasadas las 24 horas, existía la obligación del Estado de aprobar el reglamento en un tiempo determinado, un tiempo razonable. Tampoco le vas a pedir al Estado que lo apruebe en un día o en 2 días, pero sí en un tiempo razonable de 1 semana, 2 semanas. Imagínate, desde diciembre hasta la fecha, que ya estamos febrero, lo que ha hecho el Estado es simplemente coger y decir, me espero a lo que diga el Tribunal Constitucional. Y eso sí es una infracción que hay que tener sobre la mesa ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional otra vez juegue en contra de los intereses del pueblo en este caso. Con respecto a la demanda que hemos hecho como bancada a la Premier y al Ministro de Economía ante el Congreso de la República, una demanda constitucional por incumplimiento de funciones, que obviamente va a ser analizada por la subcomisión. Ahí sí yo creo la responsabilidad la veo mucho más clara, ¿eh? Mucho más clara. Entonces ahí la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo único que tiene que verificar es que la denuncia no tiene carácter político en el sentido de venganzas o estratagemas políticas para ocultar situaciones vedadas por la ley y la Constitución. Aquí la situación es clara en el sentido del cumplimiento de la ley. Todo funcionario del Estado está obligado a cumplir con la ley. Y si no la han cumplido, genera responsabilidades políticas y penales, según sea el caso. Entonces, ahí, en el caso de la denuncia por omisión de funciones y tal, que se ha planteado contra estos funcionarios ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, sí la vea mucho más clara. Yo creo que incluso la subcomisión debería actuar de manera inmediata para que luego los funcionarios implicados no se escuden ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional de alguna manera les eche un cable. Y hay que actuar rápido en ese sentido. Entonces tendríamos que actuar rápido desde la subcomisión para poder sancionar a estos funcionarios. Así es. Hay que darle una lección. Hay que darle una lección a estos funcionarios de que con el pueblo no se juega.